Bueno, cosas, ¿no? Cosas, veredes, Sancho. Y la verdad que estamos viendo algunas cosas, que pandemias, que coronavirus, que si de alguna manera enfocar el problema desde lo económico, desde lo político, desde lo humano, desde lo sociológico, la clase media por lo general vive sin mirarse a sí misma y condoliéndose de la pobre clase baja que no debe tener nada que comer ni lugar donde vivir y admirándose de cómo la clase alta debe estar recómoda. Pero digo, necesitamos sí o sí mirarnos todos, no solamente parte de la sociedad, y mirar todo con una mirada, diría alguien, holística, es decir, una observación general. No, por ahí escuché que era o economía o la sociedad o la sanidad. Me parece que en lugar de los o hay que poner i. No sé, vamos a ver qué piensa Diego Genú, periodista reconocido, amigo de la casa, como suele decirse. Dieguito, ¿estás por ahí? Sí, Quique, ¿cómo andás? Buen día. Acá estoy preguntándome tanta cosa que no debe tener respuesta. Por supuesto que no. Sí, que no. Claro, para ya. ninguna de esas cosas. Sí. Un momento claro que invita a pensar muchísimo en el medio de la urgencia, ¿no? Sí. No sé si es el mejor, en el medio del río, Sí. Con el temporal, con la tormenta, con la inundación. Hay mucho para discutir y para pensar. Evidentemente, claro, la sociedad está partida, ¿no? En mil pedazos, podríamos decir. Ya no hay grieta. Claro, ahí por un lado es una división que tiene que ver con regiones. La Argentina no es un solo país, sino que son muchos países, y por otro lado, obviamente, la fragmentación social, la desigualdad social. Sí. Y lo que hace una situación de emergencia, no solo en la Argentina, creo que hoy está pasando en distintas partes del mundo, lo que hace es ayudarnos a ver en su complejidad ese mapa social, lo que vos mencionabas recién, ¿no? De la clase media, de los que viven en el límite, de los que son informales y están pidiendo 8 millones de personas van a cobrar ingreso de 10.000 pesos, que uno dice, bueno, son 80.000 millones de pesos que va a poner el Estado, al mismo tiempo esos 10.000 pesos para el que está en una situación de fragilidad, donde hoy no le está entrando un peso, alcanzan para vivir una semana. Es un salvavidas, sí, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona que está sin ingresos hoy? Sí. Estamos hablando no del que cobra la UH, sino de un escalón más arriba, ¿no? Sí. Pero que ve cómo sus ingresos se deterioran y se cae del mapa otra vez. Sí. Y entonces el rol del Estado, de un Estado desfinanciado, todo el mundo pide más Estado, todo el mundo está de acuerdo, desde el que obviamente vive en el margen hasta las grandes empresas también piden más Estado para que ayuden a pagar los sueldos de sus operarios. Ajá. El tema es cómo se financia, ¿no?, ese Estado. Sí. Y ahí empieza una división, ¿no? Sí. Todo el mundo está de acuerdo hoy en que hay que tener un Estado activo, obviamente para contener el desborde sanitario, pero además para hacerse cargo de empresas, muchas pymes, son muchas las pymes que no pueden pagar los sueldos, y después muchas grandes que también aprovechan y dicen, ayúdenme a mí también a pagar los sueldos. Ahora, Diego, a nadie le cabe duda, creo, ni a tirios ni a troyanos, que el Estado está haciendo todo lo que puede. Sí. Yo, por lo menos es lo que veo. Sin ser un tipo oficialista, yo nunca lo fui, pero digamos, lo que estoy viendo es que el Estado está haciendo el esfuerzo que puede hacer. Sí, yo creo que le falta, obviamente, espalda, ¿no?, para intervenir más y también para impedir que le gobiernen el día a día la coyuntura de los grandes factores de poder. Ajá. O sea, vos hoy tenés créditos que van para las pymes, hay una masa que puso disponible el Banco Central, que son alrededor de 300.000 millones de pesos que van para las pymes, para el pequeño y mediano empresario, de las cuales los bancos
nada más repartieron de esos 300.000 millones de pesos el 10%. O sea que los bancos son como una especie de dique de contención, ¿no? Ah, claro, claro. Que frena esa masa que va para pagar sueldo de un pequeño comercio, sí, y no la entregan. Hacen lo que hicieron siempre toda la vida, porque no le prestan al que lo necesita, sino sí, que le prestan al que le sobra, sí. pero en plena emergencia. Claro, y Entonces, bueno, el banco, a pesar de la emergencia, se está cerciorando de que esos créditos se puedan cobrar. claro, dice, ¿para qué le voy a prestar a una pyme que Claro. tiene 3 semanas de vida? Sí, Te dice sí. el banco. Sí, 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 Ese es sí. el lenguaje despiadado, ¿no? Sí, correcto. Que nadie sí. lo dice públicamente, pero los bancos razonan así. Sí. Entonces, ¿el Estado puede hacer algo sobre eso? Bueno, muchos incluso dentro del oficialismo piensan que sí, otros de la oposición piensan que sí. Sí. Bueno, ¿qué puede hacer? Apretar a los bancos. ¿Cómo los puede apretar? El Banco Central tiene herramientas para eso. Con la misma ley que tenés hoy vigente, que es la ley de entidades financieras de la época de la dictadura. Sí. Entonces, bueno, ¿puede hacer más? Sí, puede hacer más. Yo digo eso, que no le gobiernen, porque los científicos son los que te marcan hasta cuándo tiene que durar la cuarentena. Y los bancos son los que te marcan hasta cuándo sobrevive una empresa. Eso es. Hasta cuándo Sí. se pagan sueldos en determinados Sí. lugares. Y después, bueno, las empresas también te gobiernan, empresas como Techin te gobiernan la coyuntura y te rebajan sueldos, suspenden personal. Y ahí uno dice, bueno, ¿el Estado puede hacer algo más? Sí, supuestamente puede hacer algo más, ¿no? Yo creo que desde el gobierno se hace todo lo que se puede con las herramientas que el Estado Sí, tiene claro. para definir sus propios movimientos. Sí. Ahora, sabemos que el mercado también juega, y Sí. que el mercado tiene un peso importante, las empresas, los bancos, muchos otros sectores, Sí. a los que yo veo que, en mi opinión, todavía no se le fijan condiciones, sino que siguen ellos fijando condiciones. Claro, claro. Y eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque es un momento para la audacia. Ajá. Es un momento para la audacia, es un momento donde estás tan apretado, no solo en Argentina, digo, el Financial Times, la barra brava de la ortodoxia a nivel mundial está diciendo que no da para más este sistema. Pero, como está. ¿vos creés que el gobierno actual no está yendo al fondo de la cuestión? Es decir, que no está avanzando tanto como debería. No, digo porque te estoy escuchando y la sensación es esa, ¿no? Sí, yo creo eso, digamos, creo que obviamente es difícil. No, eso es y es fácil decirlo como comentarista, pero me parece que ahí se juega un poco la suerte del gobierno cuando termine la emergencia, porque un día se va a acabar la cuarentena. Sí, claro. Y un día se van a acabar las encuestas de 90% de aprobación positiva para Alberto Fernández. Seguro. Y un día va a quedar el tendal. Va a quedar el tendal de desocupados, va a quedar el tendal de empresas que cierren. ¿Y pensás que podría hacer otra cosa que la que está haciendo? Claro, por eso digo, yo creo que hay incluso empresarios, ya te digo, son empresarios lejos de cualquier idea de populismo que están diciendo, bueno, esa plata que tiene el Estado tiene que ir directamente a las pymes, sin pasar por los bancos, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuál es el mecanismo? Lo tiene que definir el gobierno. Y en el caso, yo recuerdo la crisis de 2008, 2009, muchos dicen era un poroto a comparación de lo que es esta. Sí. Bueno, en ese caso hubo una intervención mucho más fuerte del Ministerio de Trabajo para impedir que haya suspensiones, recortes de sueldo, despidos. Sí. Hoy el Ministro de Trabajo, si vos haces una pregunta, haces una encuesta, no sé quién sabe cómo se llama el Ministro de Trabajo en la Argentina, ¿no? Sí, okay. Y donde uno ve que empieza a sufrir el empleo. Sí. Empiezan a rebajar sueldos las grandes empresas, las automotrices en Córdoba y en otros lugares, en acuerdo con los sindicatos, con el ESMATA, con la UOM, suspenden personal y bajan sueldo. Bueno, esos sueldos después se recuperan, eso que están perdiendo hoy esos sectores. Bueno, ahí necesitas un Ministerio de Trabajo, necesitas un Ministro de Trabajo. Algunos dicen no hay Ministro de Economía tampoco hoy, ¿no? Sí. Martín Guzmán, en una situación que venía a renegociar la deuda y que en estas horas va a presentar la oferta, quizá tiene un rol acotado al tema de la deuda. Claro. Pero la economía sabemos que es mucho más, y más en una situación de emergencia como esta. Sí. Así que sí, creo que se pueden hacer más cosas, lo que por supuesto que no es fácil, por supuesto que le toca a Alberto Fernández una economía que venía de 4 años de
fechas de recesión, de caída de la actividad, y le toca la peor. Pero ahí está este proyecto que tiene el kirchnerismo, que tienen algunas bancadas, que tiene Heller para grabar las grandes fortunas. ¿Eso se hará, ¿Vos crees que se hará? Yo pienso que se puede hacer. El tema es, también se dice, y esto me lo decía ayer alguien del gobierno, del mismo oficialismo, grabar las grandes fortunas por una única vez está bien, pero es por una única vez. Vos necesitas un flujo permanente que financia ese Estado, ¿no? Y ya que lo haces, más vale que dure. Claro, porque si vas a gastar la bala que tenés en un único impuesto por una única vez para una Argentina que va a seguir siendo desigual. Eso, Diego, implicaría, de una buena vez por todas, la modificación de la Ley de Entidades Financieras. Sí, implicaría eso, implicaría el impuesto a la herencia, implicaría el impuesto a aumentar el impuesto a los bienes personales. La FIP descubrió hace una semana que había 950 millonarios que tenían su fortuna sin declarar, información que le había dado a Macri, la OCDE, que es una organización de cooperación en materia de comercio. El gobierno de Macri tenía en su poder la información de 950 millonarios argentinos que tenían la plata fuera sin declarar. Y eso lo tiene hoy Marco del Pon, lo tiene la FIP. Macri, obviamente, lo guardó bajo de la alfombra, seguro, no le interesaba cobrarle a esa gente. A esa gente obviamente le tenés que cobrar. Es muy injusto el sistema impositivo argentino, lo sabemos todos. Se cobran impuestos al consumo, se cobran impuestos a sectores que quizá no habría que cobrarle. Sí, pero en situaciones como esta se vuelve más injusto todavía. Totalmente. Yo creo que es una oportunidad. Tenés el Congreso parado. Ayer o antes de ayer Cristina Kirchner pidió autorización a la Corte para que empiece a funcionar el Congreso de otra manera, pero evidentemente es una oportunidad. Pero yo te digo, incluso hay empresario pequeño, mediano y empresario que reconoce que es muy injusto el sistema tributario argentino y que los que tienen las grandes fortunas se cagan de risa de este sistema impositivo. Hay una oportunidad para discutir esto. Yo creo que, claro, no solo depende del gobierno, también depende de la oposición. Si la oposición va a funcionar como defensora de esas grandes fortunas, y estamos jodidos. ¿Qué pedazo de puesta a prueba para el peronismo que es esto, no? Sí, yo creo que sí. La clase política obviamente está siendo puesta a prueba, ¿no? Y el peronismo en tanto tal, que es un sistema político en sí mismo, ¿no? Sí, claro. Con sus divisiones internas, con sus distintas corrientes, está siendo puesta a prueba. Si uno mira las encuestas, por supuesto, y yo creo que si uno pregunta a cualquiera por fuera de las encuestas, hoy Alberto Fernández está aprobando en este momento, en esta emergencia, cómo conduce, ¿no? Con la cuarentena, con las herramientas que tiene el gobierno, con la transferencia de recursos, esto que yo te decía, 8 millones de personas que van a cobrar 10.000 pesos. Si uno podría decir, si tuviera Macri no cobrarían nada, ni 10.000 pesos ni nada. Es probable que frente a eso Alberto Fernández, si se lo compara con Macri, saliendo muy bien de este examen. ¿Y a qué atribuís no te digo aflojamiento, pero cierta falta de tensión, como la había antes, en la última comunicación del presidente, hablando de un cachitín de flexibilización? ¿Cómo lo ves a eso? Vos decís que no afloja la cuarentena. No, yo digo que no debió haber aflojado la cuarentena, porque hace un rato hablábamos con un amigo y decíamos, somos argentinos, ¿no? Nos das un tranco de pollo y ya estamos organizando una saupa esta noche. Entonces, en ese sentido, evidentemente hubo y hay una presión de las grandes empresas, sobre todo. Y esto de los despidos de Techín tiene que ver con eso, y eso es otra manera de leerlo, es, volvamos a la normalidad y que se salve el que se tenga que salvar, ¿no? Claro, qué bárbaro. Claro, porque finalmente el virus
funciona, perdón, como un regulador social, ¿no? Sí, Los viejos, los pobres, claro. Afuera. Si alguien lo pensó, si esto fue parte de un plan, obviamente trae pérdidas, porque está trayendo pérdidas a todos los sectores, pero también atenta o ataca sobre todo a los sectores más débiles de la sociedad, el virus, ¿no? Sí. Y las empresas quieren salir de la cuarentena y bueno, y la supervivencia de los más aptos, ¿no? También en este contexto. Yo creo que en ese sentido también uno puede decir, Alberto Fernández resiste esas presiones. Ajá. El tema es si se generan anticuerpos, hablando el lenguaje médico, como para afrontar la crisis, claro. Y hasta cuándo, ¿no? Por eso te hablo obviamente de los que menos tienen, te hablo de los que cobran el ingreso de emergencia de 10.000 pesos, que yo no creo, como dicen algunos, bueno, se anota cualquiera, sí, se anota cualquiera, pero por 10.000 pesos se anotaron 11 millones de personas, quiere decir que hay una necesidad en este momento. Absolutamente, sí. Hay sectores que no le ingresa un peso, no le está ingresando un peso, el que tiene un kiosco, el que tiene un pequeño comercio. Entonces, bueno, ahí, por eso vuelvo a eso, son muchos los sectores afectados por la parálisis, por el encierro, y como vos decías al comienzo de la charla, son muy pocos los que se pueden quedar en su casa 2 meses disfrutando del espacio que tienen, claro, del patio que tienen, de los víveres que acumularon y de las ganancias que tomaron durante todos estos años, ¿no? Sí, privilegio, está bien. Bueno, ¿vos estás haciendo cuarentena? Yo estoy haciendo cuarentena, efectivamente. Bueno. Leía una nota que dice además que los hombres son, en Argentina y en otros países como en Italia, o creo que China también, una nota de Nora Bar, después buscar en La Nación, son los más afectados. El 70% de los afectados son hombres, por alguna razón, por lo menos. No, bueno, casos, ¿no? Y después, será un castigo por el machismo. También puede ser merecido. merecido. Muy bien, merecido. Sí. Merecido. Pero bueno, sí estoy cumpliendo, trabajando, trabajo mucho desde casa. Claro. Tengo esa posibilidad en este momento. Claro. Y bueno. Y también muchos de nosotros nos vamos desplazando, ¿no? Hacia ese modelo de autoexplotación laboral en el propio domicilio, que es algo que antecede a esto, pero que esto va a profundizar, ¿no? El teletrabajo, como se denomina. Gracias, Dieguito. Te mando un abrazo enorme. Abrazo grandote. Lo escuchaste a Diego Genú.